¿Qué tal? Muy buen día, amigas y amigos de Banca Explica. Sean todos bienvenidos a una edición más, donde el día de hoy hablaremos sobre cuál es la importancia que tienen las remesas. ¿Qué son las remesas? ¿A dónde llegan? ¿De dónde vienen? Todo eso se hablará el día de hoy en este Banca Explica. Recuerden, pueden hacer sus preguntas en nuestro chat y toda la información que veremos el día de hoy se quedará aquí grabada y se distribuirá a través de nuestras redes sociales. Y bueno, les quiero presentar a quién tendremos el día de hoy. Nos acompaña un especialista en los temas de migración y remesas. Él es Juan José Lee, es maestro en economía por el Colegio de México, es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 10 años de experiencia en estos temas. Adelante, Juan José, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti, Juan Luis, por la invitación y muchísimas gracias a la ABM por la invitación a este evento. Bueno, yo creo que sin más, vamos a empezar. Voy a platicarles un poco sobre las remesas y su importancia para millones de hogares en México. Antes que todo, hay que ver qué son las remesas. ¿Cuál es la definición que se tiene de las remesas o qué se entiende por remesas? El Banco de México nos dice que las remesas es una cantidad en moneda nacional o extranjera que proviene del exterior, originada por un remitente, una persona física que reside en el exterior, que transfiere recursos económicos a sus familiares para ser entregados en territorio nacional a un beneficiario, ¿no? Entonces, dentro de esta definición podemos ver 4 elementos importantes para poder distinguir qué son las remesas internacionales. Primero, es una transferencia unilateral, o sea, no hay bienes ni servicios de por medio. Por ejemplo, cuando compramos con una tarjeta de crédito, cuando compramos por internet o cuando compramos en una tienda o en un supermercado, tenemos a cambio un bien, o cuando pagamos por el servicio, por ejemplo, de un contador, compramos un software o algo así, recibimos un servicio, ¿no? En este caso, no hay un bien de por medio que se transfiere, únicamente el envío de dinero, ¿no? Por eso se dice que es una transferencia unilateral. También está el concepto de frontera, ¿no? Es decir, tiene que venir de un país diferente a donde se envía el recurso. El emisor generalmente reside en ese país, generalmente obtiene sus recursos y trabaja en ese país, y quien recibe las remesas, como lo presume la definición, tiene un vínculo familiar o de amistad con la persona. No es difícil pensar que gran parte de las remesas que se reciben en México y en muchas partes de los países en el mundo, las reciben pues, familiares de los migrantes que van a trabajar a otro lugar para obtener recursos y los mandan a sus comunidades de origen y a sus familias de origen. Básicamente esas son las remesas. ¿A cuánto asciende el flujo de remesas en México? Bueno, desde que se tiene contabilidad por parte del Banco de México, se tienen registros desde 1995. Estamos hablando que para el año 2020 han ingresado al país más de 40,000 millones de dólares por concepto de remesa. Esto es un monto muy, muy importante. Si se observan en la gráfica, ha crecido de forma muy grande en los últimos años. En 1995 teníamos apenas 3,000 millones de dólares. Ha ido de forma creciendo muy importante durante 10, 15 años y solo tuvo como un tropiezo importante entre los años 2007, 2012 aproximadamente, ¿no? Cuando ocurrió la gran crisis financiera mundial y hubo un retroceso en la economía del mundo y de Estados Unidos, que es uno de los principales países de origen de las remesas que llega a México, ¿no? Y bueno, desde 2014 las remesas han mantenido una racha con crecimiento con cada año, a tasas que oscilan aproximadamente entre 6 y 10% anual. Y bueno,
justo hablando de ese tema es, ¿cuáles son los principales países receptores de remesas en el mundo? Bueno, México ocupa la tercera posición. Es el tercer país que recibe más remesas en el mundo. Este es el dato que tenemos, por ejemplo, para 2019, para compararlo con otros países. Solamente superado por dos países, por la India y por China, que reciben montos muy importantes de remesas. Estás hablando de la India de cerca de 80,000 millones de dólares, China con cerca de 68,000 millones de dólares. Y no hay que olvidar que hay un vínculo muy estrecho entre migración y remesas. Es decir, los países que tienen diásporas más grandes o migrantes más grandes en otros países son los principales países que más reciben remesas. Así, por ejemplo, la India, que recibe una cantidad muy importante de remesas, tiene un volumen muy importante de migrantes, por ejemplo, en la península arábiga, principalmente en el sector de la construcción. La diáspora china está más diversificada en otros países, recibe remesas importantes, por ejemplo, de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa. Y México, gran parte de su diáspora, estamos hablando de migrantes mexicanos, están en Estados Unidos, ¿no? Se estima que en Estados Unidos residen alrededor de unos 12 millones de migrantes mexicanos, más otros 12 millones que son hijos de migrantes mexicanos, que son los llamados de primera generación, más otros 12, 13 millones que son de descendencia de migrantes mexicanos, es decir, que su abuelo o una generación más grande es de origen mexicano. Entonces, hablando de una comunidad muy grande, de una diáspora muy grande mexicana, que reside en Estados Unidos, que trabaja, que vive allá, pero que tiene lazos de amistad y familiares con México y con sus comunidades de origen, ¿no? Y bueno, otros países importantes en el mundo que reciben remesa, Filipinas, Egipto, Francia, Nigeria, entre otros países. Y bueno, ¿de dónde provienen las remesas? Si observan en la gráfica que tenemos acá, se puede ver que gran parte de las remesas, como que sin duda, viene de los países desarrollados. Estados Unidos emite al mundo cerca de unos 160,000 millones de dólares por concepto de remesa, casi una cuarta parte de todas las remesas que se envían en el mundo. Y la península arábiga y los países europeos, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, son también importantes países de origen de las remesas. Entonces, por un lado hablamos de que los países de destino de las remesas hay un vínculo familiar o de amistad, pero si observamos esta gráfica podemos ver que de los países de origen de las remesas, que probablemente el principal motivo de la migración, de por qué van los migrantes de esos países, es por motivos laborales, por motivos económicos. Generalmente son países donde los salarios son mucho mayores, hay mayores oportunidades de empleo, y eso hace que estas personas ganen más dinero y puedan enviar dinero a sus comunidades de origen. Y bueno, ya regresando a México, en el caso específico de México, ¿de dónde provienen las remesas? Bueno, gran parte de los migrantes mexicanos, casi 95%, están en Estados Unidos, y de igual forma, gran parte de las remesas que vienen a México también vienen a Estados Unidos, ¿no? En el año 2020, cerca del 95% de todas las remesas de México, cerca de 38,700 millones de dólares, provienen de Estados Unidos. Y otros países donde provienen remesas a México y, por tanto, muy probablemente donde hay una cantidad importante de migrantes mexicanos en esos países, son, por ejemplo, Canadá, Reino Unido, Ecuador, Colombia, España, Chile y otros países, ¿no? Por ejemplo, el segundo país donde más mandan remesas a México es Canadá, con cerca de 650 millones de dólares, es alrededor de 1.6% de todas las remesas que recibe el país, ¿no? De nuevo, aquí queda claro para el caso de México, hay un vínculo muy estrecho entre remesas y migración. ¿Cómo se envían las remesas? Bueno, hace 20 años, por ejemplo, una parte muy importante de las remesas todavía se enviaban por money orders. Estos son los llamados giros postales, giros bancarios, que se intercambiaban en alguna institución financiera. Hace 20, 25 años
representaban casi el 30-40% de las remesas que se enviaban, pero con el desarrollo de la tecnología de los sistemas computacionales, ya gran parte de todas las remesas que se envían, no solo en México, sino en todo el mundo, vienen de transferencias electrónicas. ¿Qué es una transferencia electrónica? Básicamente es una transferencia bancaria como la que nosotros conocemos. Alguien entra a una computadora a través, o el migrante llega, por ejemplo, a una sucursal, manda un dinero y se lo da a la sucursal, que puede ser una farmacia, una tienda de abarrotes o un banco, y eso se manda de forma electrónica al país de destino. El banco allá o la institución financiera allá o la farmacia allá no es que mande el dinero a México, sino simplemente a través de un sistema de cómputo hace un cargo y un abono de forma electrónica, y hay transferencias que se hacen en cuestión de minutos y llegan a México y se cobran de inmediato, ¿no? ¿Dónde se pueden cobrar aquí en México? En sucursales bancarias, en cajeros automáticos, en farmacias, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, entre cualquier otro tipo de lugar, ¿no? Generalmente eligen el lugar que más cómodo les quede para cobrar las remesas, ¿no? Y bueno, en la gráfica pueden ver que hay un componente que es el envío de remesas en efectivo y en especie. A pesar de que es 0.7% de todas las remesas que recibe México, podemos decir que es relativamente pequeño, pero el monto sigue siendo importante. 277 millones de dólares de remesas vienen en efectivo y en especie a México. Básicamente, ¿a qué se refiere este concepto? Bueno, básicamente las transferencias en efectivo y en especie se aplican por un lugar, por ejemplo, en la frontera, donde las personas generalmente viven en la frontera del lado mexicano, trabajan del lado estadounidense, y semanalmente regresan o diariamente regresan y entregan dinero a sus familiares del trabajo que realizaron en Estados Unidos, ¿no? Que es muy común en la frontera. O la otra, que también es muy común, todos los viajes que se realizan principalmente a finales de año, cuando los migrantes regresan a sus comunidades de origen a visitar a sus familias y amigos, y dejan algunas veces, por ejemplo, dinero para la mamá, para la abuelita, para los sobrinos, para los hijos, pero también dejan cosas en especie. Es muy común ver que a lo mejor traen, por ejemplo, unos tenis, un electrónico, una televisión, algún otro bien que dejan a sus familiares aquí en México, ¿no? Y bueno, específicamente, otra pregunta sería, ¿a dónde llegan las remesas aquí en México? Bueno, nuevamente hay que recordar el vínculo entre remesas y migración. Las remesas aquí en México llegan a los lugares que tuvieron más emigrantes, ¿no? Es decir, aquellos estados que expulsaron más migrantes, principalmente Estados Unidos, y que generaron como este vínculo familiar y mandan su dinero de regreso a su familia o a sus comunidades, ¿no? En este caso, hay una región muy identificada que le llaman la región tradicional de migración, que es básicamente el occidente bajío, ¿no? Estamos hablando de los estados que tienen más comunidad migrante en Estados Unidos, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, Querétaro también un poco, que son como parte de esta región como tradicional expulsión de migrantes, y por tanto también son muchos de los estados que más reciben remesas en México. Esto históricamente, desde al menos unos 20, 30 años, han sido los que más reciben remesas. Pero lo que hemos observado, al menos en los últimos 10 años, con el monitoreo que se estamos haciendo, es que la región centro y centro-sur ha crecido de forma también muy importante en la recepción de remesas, lo cual también implica que también en estos últimos años, en este último periodo, han sido también los estados que a lo mejor más han expulsado migrantes también a Estados Unidos, ¿no? Estás hablando de otra parte del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, Tlaxcala, de Oaxaca y Guerrero principalmente, ¿no? Es como una nueva región como que ha expulsado migrantes de forma importante en los últimos 20 años, y esto se ha
se ha visto reflejado en un aumento de las remesas, al menos en los últimos 10 años, a esos estados, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, ya ocupan posiciones muy importantes en cuanto a la recepción de remesas, con montos de hasta más de 2,000 millones de dólares, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y bueno, justamente viendo este mapa, uno pensaría que muchos de los emigrantes y muchas de las remesas llegarían a la zona fronteriza con Estados Unidos. Y si ven, el mapa no está muy coloreado. ¿Por qué? Porque muchos de los migrantes que viven en la frontera y trabajan en la frontera, pero que viven en la frontera y trabajan en Estados Unidos, generalmente no mandan la remesa, sino trabajan, juntan el dinero y regresan y lo gastan, ¿no? Por eso no se contabiliza como remesa. Y la otra cuestión es los estados del sur. Si pueden ver, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Baja California Sur, entre otros estados, son estados que han expulsado relativamente pocos migrantes, han entrado un poco más tardío en esta necesidad de migrar y por tanto eso pues refleja que tienen menores flujos de remesas. De hecho, los flujos de remesas a estos estados son muy inferiores a los que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán o Guanajuato, ¿no? Y bueno, también a partir de hace 7 años, el Banco de México, a través de las diferentes instituciones, tanto financieras como no financieras, donde se pagan las remesas aquí en México, ya capta la información a nivel municipal. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuáles son los principales municipios donde se pagan las remesas. Entonces, en 2020, estos eran los 5 principales municipios donde se pagaban las remesas. Tijuana, Guadalajara, Puebla, Morelia y, bueno, destaca la alcaldía de Álvaro Obregón, ¿no? ¿Qué destacamos de estos municipios donde se pagan las remesas? Bueno, principalmente que son capitales y ciudades, ¿no? Y uno se preguntaría, entonces, gran parte de los migrantes viven o residen en las ciudades. Lo vamos a ver en una gráfica más adelante, pero básicamente podemos decir que 50% de las remesas aproximadamente llegan o son de hogares en zonas urbanas y otro 50% en zonas rurales. Entonces, ¿por qué gran parte de las remesas llegan a ciudades? Bueno, por diferentes cuestiones. Uno es el tema de seguridad, que a lo mejor se les hace más seguro cobrarlo en la capital. La otra es porque a lo mejor esa persona trabaja en la ciudad, puede a lo mejor residir en un municipio aledaño, pero trabaja en esa ciudad y se le hace más cómodo cobrarlo ahí. Y la otra también es los servicios que tiene, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si lo cobran en su comunidad de origen a que si lo cobran en una ciudad y puedan, por ejemplo, hacer, por ejemplo, las compras de fin de semana, ¿no? O poder hacer un depósito y una transferencia a algún familiar o conocido dentro, ¿no? Es por eso que gran parte de las remesas llegan a las principales ciudades, no porque muchos migrantes estén en las ciudades, sino porque a lo mejor viven y residen en las zonas aledañas y ocupan los servicios que proporcionan las ciudades. Y bueno, ya hablamos un poco del tema de las remesas. Veamos un poco algunos datos de por qué son tan importantes las remesas en los hogares en México. Bueno, las remesas son una fuente muy importante de divisas para México. Estás hablando de unos montos muy importantes. Por ejemplo, para 2020, ya habíamos dicho, asciende a cerca de 40,000 millones de dólares. Pero si lo comparamos con otras fuentes de divisas a México, yo creo que podemos darnos una mejor idea de qué tan importantes son las remesas para nuestro país. Por ejemplo, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa agregada en todo el país ascendió en 2020 a 30,000 millones de dólares. Uno pensaría que tuvo una afectación por la pandemia y por COVID-19, sí, pero en 2019 también el monto no era tan diferente, era de 33,000 millones de dólares. O sea, las remesas son superiores a la inversión extranjera directa. Lo mismo que con el caso del petróleo crudo. Las exportaciones de petróleo crudo de México en 2019 eran de 22,000 millones de dólares y 14,000 millones de dólares. Y bueno, el turismo que fue muy afectado el año pasado, nada más se tuvieron ingresos por divisas de 11,000 millones de dólares, pero en 2019 eran de 24,000 millones de dólares.
Es decir, aún así, las remesas superan por mucho toda la derrama económica que hacen los turistas internacionales en México, y no nada más los turistas internacionales, sino los migrantes mexicanos que visitan su propio país como turista y también derraman divisas en los principales destinos turísticos de México, ¿no? Es decir, las remesas superan casi 50% el valor del turismo y del petróleo, y son mayor al de la inversión extranjera directa. Y bueno, veamos algunas características que tienen los hogares aquí en México que reciben remesa. Una de las fuentes más confiables para saber cuántos hogares reciben remesas en México son las que nos dan los censos. Entonces aquí tenemos los datos del censo del año 2000, del año 2010 y del año 2020. Y observamos cómo ha ido creciendo de forma importante, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, la cantidad de hogares que reciben remesas en el país. En el año 2000 había 1 millón de hogares que recibían remesas, que equivalía a 4.6% de todos los hogares de México, y para el año 2020 ya era cerca de 1.7, 1.8 millones de hogares que reciben remesas. O sea, 5% de todos los hogares en México. Es decir, que si tuviéramos algo aleatorio, casi podemos decir que 1 de cada 20 hogares en México reciben remesas de extranjeros, ¿no? Principalmente de Estados Unidos. Por tamaño de localidad, podemos ver que en las zonas urbanas de más de 15,000 habitantes están el 47% de todos los hogares que reciben remesa, pero en la otra parte observen que hay una gran proporción que vive en zonas rurales, cerca del 35%, y en zonas rurales o semirurales o semiurbanas alrededor de 17%, ¿no? Es decir, básicamente podemos decir que la mitad de las remesas llegan a zonas urbanas de más de 15,000 habitantes y la otra mitad a zonas rurales de menos de 15,000 habitantes. Por tipo de hogar, las variaciones en los últimos 20 años han sido poco. Lo que sí observamos es que ha crecido el número de hogares unipersonales, es decir, donde vive solamente una persona. ¿Esto a qué se puede deber? Probablemente por la misma demografía, de que ha disminuido la tasa de natalidad, de que a lo mejor hay parejas donde un miembro de la familia emigra, pero todavía no tienen hijos, por eso se vuelve un lugar unipersonal. O también ocurre mucho que no siempre las remesas se envían, por ejemplo, a la pareja o al cónyuge para el mantenimiento de sus hijos, sino hay una parte importante de las remesas que se ha estudiado que se mandan hacia los padres, ¿no? Es decir, los migrantes en Estados Unidos mandan este dinero para el mantenimiento, por ejemplo, de sus padres que viven acá, y a lo mejor si nada más vive uno de los padres, también es considerado un hogar unipersonal, ¿no? Pero viendo los porcentajes mayores, podemos ver que casi la mitad de los hogares son nucleares, es decir, nada más vive uno de los padres o ambos de los padres y los hijos, o 34% que son ampliados, ¿no? Y bueno, en cuanto a la tenencia de servicios básicos en estos hogares que reciben remesas, vemos que no hay tanta diferencia en comparación al resto de los hogares. La electricidad es casi 99.6% de los hogares ya tienen electricidad. Agua entubada ha crecido en los últimos 20 años a 72%, y el servicio de drenaje en 71%. Y bueno, veamos un poco más de las características que tienen estos hogares receptores de remesas aquí en México. Una de las preguntas sería, ¿qué tan importantes son las remesas en el gasto total que hacen los hogares, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la gráfica podemos ver qué tanto cubren las remesas el gasto total en alimentación que tienen los hogares. Entonces, lo que encontramos es que más o menos en la mitad de los hogares cubren menos del 50% de los gastos de alimentación. Es decir, las remesas son un monto muy importante, sin embargo, no cubren todo el gasto que necesitan para la alimentación de los hogares, ¿no? Entonces, ¿con qué se cubre el otro resto del gasto de la alimentación? Con programas sociales, o quienes se quedan acá y reciben remesas
tienen que trabajar, tienen un pequeño negocio o realizan alguna otra actividad económica, ¿no? Pero hay parte, por ejemplo, alrededor de un 35%, 30%, donde las remesas cubren 100% o más del gasto de la alimentación, ¿no? Entonces, estos hogares como tienen un poco más de ventaja con respecto a los otros hogares, porque con el simple hecho de recibir las remesas ya cubren gran parte de su gasto en alimentación, y si realizan otra actividad o reciben programas de gobierno, pueden destinarlo a otras actividades, por ejemplo, ahorrar, ¿no? A una actividad productiva, un poco más de dinero hacia la educación, o un poco más de dinero hacia alguna inversión en algún activo que les pueda generar más recursos posteriormente, ¿no? Y bueno, otra de las preguntas que generalmente se hace sobre los hogares de receptores de remesas es ¿quiénes son los que reciben estos recursos? ¿Los hogares que tienen más ingresos en México o los hogares que reciben menos ingresos en México, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver una gráfica. En general, podemos decir que todos los estratos económicos de la población en México reciben ingresos por remesas, pero proporcionalmente los hogares que tienen menos ingresos, estamos hablando de los que tienen ingresos, a lo mejor están en el grupo del 30% de ingresos menores, tienen una participación un poco mayor, ¿no? Es decir, cerca de 6-7% de todos esos hogares reciben remesas desde el extranjero. Y bueno, ya casi para acabar, pues una de las preguntas o interrogantes importantes es, bueno, las remesas han crecido de forma muy importante y de forma ininterrumpida desde 2014. ¿Cómo le fue o cómo le irá en tiempos del COVID, no? Como sabrán, el año pasado la economía de México se contrajo de forma importante debido a la crisis por COVID-19. Y no solo la economía de México, la economía de casi todo el mundo se contrajo de forma muy importante. En abril de 2020, el Banco Mundial estimaba que debido al cierre de fronteras, debido al cierre de la economía, debido al distanciamiento social, se estimaba que las remesas en el mundo podían caer cerca de 20%, y que las remesas a América Latina alrededor de una cantidad muy similar, ¿no? 19.4%, ¿no? En el mundo, el monto total de remesas que se envía asciende en 2019, ascendió, perdón, a 214.000 millones de dólares. Esto equivale más o menos al Producto Interno Bruto o lo que produce un país como Argentina, Arabia Saudita o Suiza en todo un año, ¿no? Esta es la importancia del tamaño de las remesas en el mundo, ¿no? Y se estimaba que podía caer 20%, llegar a unos 272.000 millones de dólares, ¿no? Siendo las regiones más afectadas Europa y Asia Central. ¿Por qué esos lugares? Porque los confinamientos iban a ser más estrictos en la zona europea, y muchos de los migrantes de Europa Oriental y de Asia Central reciben recursos de los países europeos que cerraron de forma muy importante sus economías. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues no se cumplió afortunadamente este pronóstico o la estimación que se tenía del Banco Mundial, sino al contrario, lo que se observó es que pese a la crisis por COVID-19, las remesas a México y a América Latina crecieron, ¿no? Estamos hablando de que para 2020 las remesas a América Latina y el Caribe podían crecer cerca de 6%, porque todavía no tenemos el dato del cierre de 2020 para todos los países de América Latina, y llegar a un monto de 70.000 millones de dólares. Y para el caso de México, que ya tenemos el dato del cierre que publicó el Banco de México, las remesas en 2020 crecieron más de 10%. En la gráfica inferior podemos ver justo cómo se comportaron las remesas mes con mes para unos países seleccionados de América Latina. La gráfica azul que corresponde a México, podemos observar que pese al cierre de fronteras en Estados Unidos, pese a la caída de la actividad económica en Estados Unidos, en marzo de 2020 las remesas crecieron 35%. Es decir, en vez de caer, no solo no cayeron, sino que crecieron de forma espectacular, ¿no? Igual, por ejemplo, las remesas que se recibieron en Colombia, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en los meses subsecuentes,
que no se observó que una caída importante de las remesas en México. El único mes que presentó una contracción de las remesas durante la crisis fue en el mes de abril, con una reducción relativamente pequeña de 2%. Esto es relativamente pequeño porque países como El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Colombia tuvieron contracciones de 20 y 40%, y México solo de 2% durante el mes de abril. Ya en el mes de mayo, las remesas de México continuaron creciendo, y en junio, julio y agosto, todos los países ya representaron un crecimiento, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, cómo afectaron las remesas a México en comparación a Centroamérica, porque hay que considerar que es un tema importante, dado que gran parte del flujo migratorio centroamericano atraviesa México para llegar a Estados Unidos. Entonces realmente eso, estamos muy interconectados en la región. A México realmente le fue muy bien. En general, en Latinoamérica, de marzo a mayo, casi todos los países tuvieron contracciones muy importantes de las remesas, ¿no? Hasta casi 40% en algunos meses, ¿no? Y en México casi eso no se observó, ¿no? Entonces, esto explica en parte por qué, bueno, afortunadamente le fue mejor a México en cuanto al monto de recepción de remesas que a los países centroamericanos y a los países sudamericanos, ¿no? De hecho, hay otro dato que es importante. Si recordarán, marzo y abril del año pasado, hubo una depreciación importante del peso. Llegamos a cerca de 24 dólares por peso en México. Pero para los hogares que reciben remesas, recuerden que estos montos están en dólares. Para los hogares que reciben remesas, las reciben en pesos. Entonces, las remesas, los hogares en México no tuvieron un incremento del 10% de las remesas durante el 2020, sino en términos reales y descontando el factor de la inflación que se observó en 2020, los hogares en México el año pasado tuvieron un crecimiento de casi 20-25%, ¿no? Lo cual es un monto muy importante que contribuyó a muchos hogares en México, que algunos se quedaron sin empleo debido a la crisis, y esto permitió mantener en cierta medida los niveles de consumo en México, principalmente de los hogares que reciben remesas en el país, ¿no? Es decir, casi podemos decir que fue un elemento contracíclico que ayudó a mantener el nivel de consumo y la economía de México en parte durante los meses más agudos del confinamiento por la crisis por COVID-19. Y bueno, esto se traduce justamente, se puede ver en la dependencia que tiene México en las remesas. Entre 2003, 2007, que fueron más o menos años en los que fue creciendo la dependencia de la remesa, la dependencia oscilaba alrededor de un 2.3, 2.5%. Debido a la crisis financiera y a la menor actividad en Estados Unidos, los migrantes mexicanos en ese país tuvieron menos recursos para mandar dinero a México. Por lo tanto, más o menos de 2007 a 2014 disminuyó la dependencia y el flujo de remesas a México. Pero desde 2014 claramente ha habido un aumento muy importante de las remesas hacia el país. Pasamos de 2013, que teníamos una tasa de 1.7%, porque las remesas representaban 1.7% del Producto Interno Bruto en México, a representar casi 2.9% para 2017, 2019, pero debido al fuerte incremento de las remesas en 2020, a la caída del PIB de México en 2020 y a la depreciación del peso que sufrió en los meses más agudos de la pandemia, actualmente las remesas en México representan 3.8% de todo nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que 4% de todo el valor de la producción en México, casi podemos decir, no se produjo en México, sino casi provino de recursos provenientes de mexicanos que mandaron desde el extranjero. Y bueno, obviamente este valor hay que ponerlo en contexto. Nos preguntaríamos, ¿es mucho o poco la dependencia de las remesas un valor de 3.8%? Pues a lo mejor
es mucho en comparación a lo que teníamos hace 7 años, 8 años, pero si lo comparamos con Guatemala, en Guatemala representa 10% del PIB, en El Salvador representa 25% de su PIB, en Haití representa cerca de 25 o 30% de su PIB, igual en Honduras representa cerca del 25% de su PIB. Entonces, ¿qué podemos decir? Que México sí depende de las remesas del monto en forma importante, pero no, su economía no gira alrededor de las remesas como otros países como el Ecuador, Honduras o Haití, ¿no? Donde más del 20% de su Producto Interno Bruto, bueno, las remesas equivalen más del 20% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Y bueno, pues también hay que comentar que así como es el flujo de migración y así como es el flujo y el volumen de remesas que llegan a México, la dependencia de las remesas aquí en México tampoco es igual. Hay estados donde las remesas no son muy importantes para la economía, por ejemplo, todos los de la península de Baja California, gran parte de los estados del norte, incluso una parte del centro, pero hay otros estados donde sí depende las remesas mucho de su economía, ¿no? Por ejemplo, vimos anteriormente que la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México son muy importantes receptores de remesa, pero el tamaño de la economía de esos estados es muy grande y las remesas no representan a lo mejor un porcentaje tan elevado como en otros estados. Entonces, por ejemplo, en Michoacán, las remesas representan 11% de todo su Producto Interno Bruto. Lo mismo en estados como, por ejemplo, en Guerrero y en Oaxaca, alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto. Chiapas es un estado que recibe relativamente poco remesa en términos absolutos, pero en términos relativos podemos observar que también representa una proporción importante, ¿no? Y bueno, destaca el caso de Zacatecas, ¿no? Zacatecas, a lo mejor en montos absolutos no recibe un monto muy importante, pero esta región de Nayarit, Zacatecas y Durango, en proporción de lo que produce la economía, las remesas representan más de 10%, ¿no? Jalisco, por ejemplo, que es el estado que más recibe remesas en México, más de 4,000 millones de dólares, las remesas no representan un monto tan importante de su economía, dado que es un estado muy grande y la actividad económica está mucho más diversificada, ¿no? Y bueno, nada más ya para terminar, les quiero comentar que gran parte de esta información de las remesas se puede consultar en el Banco de México, en los datos de INEGI, en las publicaciones de la ABM y de distintas instituciones financieras y no financieras del país. Y también hay una publicación que realiza la banca con el Consejo Nacional de Población, que es el Anual de Migración y Remesa de México, que es una publicación anual, creo que es el 8º o 9º año que se publica, y de esta publicación se puede obtener más información respecto a las remesas, el flujo total de remesas en el mundo, países de origen y destino de la remesa, la dependencia de las remesas a nivel internacional, remesas por municipio, remesas por entidad federativa, el costo de remesas a nivel mundial, el costo de las remesas para recibirlas en México, y bueno, y un tema que también a lo mejor no toqué en la presentación, pero es cuántas remesas envía México al extranjero. Obviamente es una proporción muy, poco importante en comparación a las que recibe, pero ascienden a cerca de 800,000 millones de dólares, ¿no? O sea, también México envía remesas, como cualquier otro país, al extranjero. Esta edición se puede consultar de manera gratuita en su formato electrónico en Google, lo pueden googlear tal cual como aparece y les va a aparecer la página donde la pueden descargar. Y en julio de este año, en un par de meses, ya estará la edición 2021, donde vendrá obviamente esta pregunta de cómo fueron afectadas las remesas por el COVID, datos más actualizados con información del censo 2020 y la relación entre migración y el cierre de fronteras que hubo aquí en México, ¿no? Va a estar también disponible de forma gratuita en versión electrónica, pero para quienes quieran algún ejemplar impreso, se les puede enviar por servicio postal, solamente escríbame por correo y entre julio y agosto se lo haremos llegar una vez que ya esté la
presentación. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, cualquier comentario. Muchas gracias, Juan José. Ha sido bastante interesante, pues toda esta perspectiva que nos has dado. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas, que bueno, ya veo que tenemos ahí en el chat diferentes preguntas que nos han estado realizando. No, ¿podrás quitar, por favor, tu presentación para que te podamos ver directamente y que las personas puedan ver cuando nos responden? Hay una pregunta que nos están haciendo por acá y nos preguntan, bueno, ya tú hablaste un poco sobre este crecimiento que se dio en el caso de las remesas. Por ahí nos pregunta una persona si pudieras ampliar un poco más esta explicación de por qué se da este crecimiento de las remesas hacia México a pesar del COVID. Bueno, Adelante, Juan. sí, bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos, el PIB de México se contrajo fuertemente, más de 8%. En Europa también cayó también de forma espectacular, y también en Asia y en Estados Unidos también se contrajo, ¿no? Entonces uno diría, ¿de dónde viene todo ese dinero que llegó a México y a Centroamérica por concepto de remesa? Sí, la economía le fue muy mal, ¿no? Es decir, a todos los países le fue muy mal. Hay que ver que obviamente los migrantes son trabajadores y obtienen sus ingresos por parte del trabajo. Entonces uno diría, pues, ¿de dónde proviene todo ese dinero que llegaron por concepto de remesas, ¿no? Y hay muchos factores que contribuyó para que no solo no cayeran las remesas a México, sino que crecieran de forma muy importante, ¿no? Uno, yo creo que por ejemplo uno de los más importantes, los estímulos fiscales en Estados Unidos. Gran parte de los migrantes mexicanos, reciben 95%. Entonces, el monto de migrantes mexicanos en Estados Unidos es cerca de 12 millones, pero estos migrantes mexicanos no son no documentados. Cerca de 3.3 millones ya tienen la ciudadanía de Estados Unidos, bueno, pero sí, más o menos, y otro monto similar, la Green Card, ¿no? Que es la residencia permanente. Entonces estamos hablando que a lo mejor unos 5 millones son no documentados. Entonces, el resto que sí son documentados, alrededor de unos 6 millones y medio, 7 millones, recibieron esos apoyos de Estados Unidos, que no fueron despreciables, eran $1,400 por persona y que también incluían a sus hijos en la primera ronda. Y en la segunda ronda fueron $1,200 por persona. Entonces, eso se tradujo en que, si bien el migrante pudo haber perdido su empleo, también al recibir estos recursos y dado que en México también se perdieron muchos empleos y también pues tienen que vivir al día también, entonces esos apoyos económicos también se tradujeron en apoyos que se convirtieron en remesas y se enviaron aquí en México, ¿no? La otra razón es más de la contabilidad, es dado que hubo un cierre de fronteras muy importante, muchos de los que llaman como commuters, que son los migrantes que viven en la frontera, en vez ellos, digamos, vivían en México, trabajaban en Estados Unidos y regresaban su propio dinero, ¿no? No se consideraban como remesas. Pero al haber el cierre de frontera, lo que ocurrió es que estas personas tuvieron que quedarse a vivir en Estados Unidos porque tardaban casi 4 o 5 horas en cada cruce fronterizo, ya no podían quedarse a vivir en México, y en vez de tener directamente el dinero a sus familiares que vivían del lado mexicano, lo enviaban en concepto de remesas, ¿no? Por eso podemos ver que hubo un crecimiento muy importante de las remesas en la ciudad fronteriza, Tijuana, Ciudad Juárez, principalmente, ¿no? Y hay otra razón, bueno, además del tipo de cambio que contribuyó de forma muy importante, porque el tipo de cambio, los migrantes, al ver que los migrantes mandan dinero para apoyar a sus familiares, pero también algunos porque quieren comprar algún bien para invertir, ¿no? Hablamos de un terreno, edificar una casa, comprar a lo mejor animales para poder tener ahorros. Entonces, en marzo, antes de la pandemia, mandaban dólares que se convertían en 19 pesos por cada dólar, 20 pesos por cada dólar que mandaban. Pero a finales de marzo y abril, cada dólar que mandaban valía 24 pesos.
Entonces ellos también veían la oportunidad y mandaban más recursos, ¿no? Entonces eso también explica, ¿no? Y bueno, y nada más una última razón de por qué crecieron las remesas a México. Bueno, es también los migrantes se quedaron desempleados. El sector servicio fue de los más afectados. Estás hablando de que hay muchos migrantes que trabajan en el sector hotelero, restaurantero y todo eso, ¿no? Entonces ellos tienen que vivir al día y tienen que mantener a sus familias en sus comunidades de origen. Entonces muchos de esos migrantes hemos visto que se dedicaron a los servicios de delivery, ¿no? Es decir, ya no atendían directamente a los restaurantes o hoteles, pero iban y repartían y con eso obtenían recursos. ¿Y a qué voy? Que eso también explica por qué las remesas a México crecieron y las de Centroamérica decrecieron durante el gran confinamiento entre marzo y mayo, porque la población migrante mexicana tiene diásporas más arraigadas. Entonces, si llegaban a estar desempleados, podían tener un conocido con alguien y subemplearse, aunque sea en el sector informal, para tener algo de dinero en lo que se recuperaba la economía y pudiera nuevamente encontrar un empleo y poder mandar nuevamente recursos pues a sus familiares aquí en México, ¿no? Y bueno, claramente estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos a raíz de todo lo que ocurrió de la política de empleo en Estados Unidos que dieron seguro de desempleo. Entonces ahorita estamos viendo en las noticias que hay un corto, ¿no? ¿Cómo le llaman? Un shortage de empleo, ¿no? Es decir, hay muchas oportunidades de empleo en muchos estados, pero ya no se ocupan. Es decir, hay empleos, pero que la gente no va. ¿Por qué no va? Bueno, porque cree que hay un riesgo para tener empleo y la otra porque están los subsidios al empleo, ¿no? Ya 20 estados en Estados Unidos ya decidieron que ya no van a dar subsidios al empleo, ¿no? Y eso también puede explicar en parte por qué los migrantes no les fue tan mal en la crisis. Al haber este seguro de desempleo para la población nativa en Estados Unidos, muchos sectores se quedaron. Entonces, la misma población de Estados Unidos, las mismas empresas en Estados Unidos, tuvieron que contratar migrantes mexicanos o de otros países, tanto documentados como no documentados, para cubrir esta fuerte demanda en el sector agrícola, en el sector industrial, que tenía que continuar para ayudar al resto de los sectores económicos a poder subsistir, ¿no? Digo, básicamente son estos, ¿no? Pero, No, pues muy amplia la explicación, Juan José, y muy clara y precisa, pues todo lo que nos acabas de comentar. Hay otra pregunta que por acá nos están haciendo. ¿Qué es lo que ocurrirá con la migración? ¿Qué es lo que ocurrirá con las remesas? ¿Las remesas van a seguir aumentando? Si nos pudieras comentar un poco qué pasará en los próximos años al respecto. Bueno, sí, es difícil tener una estimación adecuada de si van a o no crecer las remesas a futuro. A futuro estoy hablando de unos 2, 3 años, porque ya tenemos una base muy grande de remesas, ya está aumentando de forma muy importante las remesas hasta México. Creció más de 10% el año pasado. Con los primeros datos que tenemos de remesas de este año, que superaron el doble dígito, sin duda vamos a observar que este año las remesas van a crecer también cerca del 10%, pero la pregunta es si las remesas van a seguir creciendo. Aquí hay una como cuestión social que hay que analizar. Para que haya remesas, forzosamente debe haber migrantes, ¿no? Entonces, justamente en esta política que queremos para México o de lo que queremos hacia futuro es si el objetivo de la política es enviar migrantes hacia otros países, ¿no? Justamente esta cuestión es, mientras los migrantes tengan oportunidades en sus países de origen, ya no van a tener necesidad de migrar, entonces, por tanto, a lo mejor disminuirá el flujo de remesas. Pero mientras continúe la fuerte disparidad salarial entre México y Estados Unidos, estás hablando de una brecha de más de 4 o 5%, lo que puede ganar una persona aquí en México en el sector agrícola o con su salario mínimo respecto a lo que puede obtener en Estados Unidos. Entonces, mientras haya esta brecha, continuará la migración mexicana a Estados Unidos. Entonces, mientras haya un atractor tan importante como Estados Unidos y esta brecha salarial, estimamos que va a seguir creciendo la remesa a México y que se mantendrá al menos el volumen total de migrantes mexicanos en ese país.
Muchas gracias, Juan José. Es 4 a 5 veces, ¿no? No 4 o 5%. Sí, 4 a 5 veces más, ¿no? 4 a 5% no sería nada. No, estamos hablando, mira, por ejemplo, el salario mínimo en México, que lo han ido aumentando, pero, por ejemplo, en San Francisco, el salario por hora en San Francisco estás hablando de más de $20. Entonces, en un día que trabaje 8 horas, un migrante puede obtener eh, $160, que equivale a 3,200 pesos. Es casi lo que una persona puede obtener en un mes en México, ¿no? De acuerdo, Juan José. Oye, nos hacen por aquí otra pregunta. ¿Qué tan caro es enviar remesas del extranjero hacia México? ¿Es muy caro? Bueno, justamente es una de las preguntas que siempre nos hacen y también es como un tema como sensible para el tema de la banca, pero tenemos que ver que de 2000 a 2020 el costo de las remesas eh, eh, casi se ha disminuido a la mitad, ¿no? En promedio, para enviar una remesa de Estados Unidos a México, estamos hablando que por un monto de unos $300, $400, se paga alrededor de unos 5 o 6 dólares. Pero la verdad, esto tiene mucho que ver con la forma en la que se envían las remesas. Si se envían, por ejemplo, de cuenta a cuenta a través del sistema financiero, casi serían gratis. Hay transferencias que no tienen costo, ¿no? El problema es justamente que una parte importante de los que reciben remesa residen en lugares rurales. Entonces, al residir en lugares rurales, generalmente eligen algún lugar a lo mejor un poco más alejado del sistema financiero, donde a lo mejor el costo es mayor para recibir las remesas. Y bueno, justo en comparación, por ejemplo, en Latinoamérica, México es de los 5 países más baratos para recibir remesas, ¿no? Y bueno, y esto es mucho decir, ¿por qué? Porque nos estamos comparando con El Salvador. El Salvador está dolarizado. Estamos comparándonos con Panamá, que también el dólar es también moneda de curso corriente, ¿no? Y nos estamos comparando con países que tienen el dólar como moneda de curso legal y que tienen un costo muy similar para enviar remesas, ¿no? Entonces México es uno de los países, no nada más en el mundo, sino en Latinoamérica también es más económico para enviar remesas. Y lo que hay que considerar es que gran parte del costo para el enviar remesas no lo cobra México, ¿no? Ya claramente lo dio a conocer la ABM y la banca, que más del 80% del costo para enviar remesas se lo queda a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el migrante no va a un banco generalmente en Estados Unidos para enviar la remesa, porque a lo mejor le cuesta $5 tomar el pasaje para llegar y regresar para mandar una remesa si va a un banco porque le queda un poco más lejos. Si ve una comunidad un poco más rural, prefiere a lo mejor ir por ejemplo, a una farmacia, ¿no? Ir, por ejemplo, a la tienda de abarrotes, que son generalmente lugares donde se mandan las remesas. Entonces, esa tienda cobra su comisión y por eso se eleva el costo de mandar remesas. En la banca lo que sí hemos visto es que si se manda a través del sistema financiero bancario, es muy económico, casi la mitad del precio. E incluso el mismo Banco de México ha implementado un sistema donde incluso cuesta $1.50 mandar una remesa, pero ¿por qué la gente no lo hace? Porque bueno, si para mandarlo me cuesta $5 y ir a una sucursal me cuesta $1.50, pero el trayecto me cuesta $10, pues realmente no voy a ir a estas sedes que me dice el Banco de México para mandar remesas, ¿no? Lo mismo ocurre aquí en México. Se estima que, de acuerdo a la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que en promedio más del 50% de las personas que van a cobrar una remesa gastan en el viaje de ida y regreso entre 50 y 100 pesos, ¿no? 50 y 100 pesos estamos hablando casi los $5, ¿no? Entonces, eh, realmente no es tanto el costo de remesas, sino yo creo que lo que se tiene que ver es justamente la forma de incluirlos financieramente para que no tengan que hacer ese desembolso para trasladarse y cobrar las remesas, ni pagar esa parte de la comisión, ¿no? Si estuvieran bancarizados, probablemente sería muy económico y casi gratis, ¿no? Gracias, Juan José. Se nos está terminando el tiempo, pero tenemos muchas preguntas. Pues quiero hacerte una última, a ver si nos las puedes responder ahí en unos cuantos segundos. ¿Para qué se ocupan las remesas en México?
Bueno, bueno, el uso de las remesas, siempre vemos en los medios de comunicación que dicen hay que darle un uso productivo, hay que usarlo como multiplicador, apalancar este crecimiento de los municipios con las remesas, pero hay que acordarnos que las remesas no es dinero del país, no es dinero de la comunidad, no es dinero del gobierno, es dinero del migrante y de la familia, ¿no? Es como tu ingreso, como mi ingreso, que nosotros generamos, vamos a una jornada laboral, trabajamos, regresamos, y ese ingreso sirve para el sustento, la alimentación, la educación, el vestido de la familia. Lo mismo ocurre con las remesas. Gran parte de las remesas hay que considerar los migrantes. Emigraron a Estados Unidos no porque tenían muchos dineros, sino al contrario, porque tenían la necesidad de buscar oportunidades para mejorar su condición económica, ¿no? Entonces, gran parte de esos migrantes mandan dinero a México para lo mismo que nosotros usamos y trabajamos y usamos el dinero, ¿no? Para alimentación, vestido, educación, y el resto de cosas, ¿no? Es difícil saber cuánto va a fines productivos, pero se estima que alrededor de 5% sí se destina a fines productivos. ¿Qué es un fin productivo? Poner una empresa, poner un negocio familiar, la compra de un bien o un servicio. Y bueno, también hay que considerar que un gasto importante de la remesa, no lo pusimos en la presentación porque es más del tema de migración, es el costo para migrar. Actualmente cuesta $8,000 migrar a Estados Unidos. Entonces, pues no sé quién tenga $8,000 en el bolsillo, pero pues yo no los tengo, pero es un monto muy importante. Y uno pensaría, entonces, ¿de dónde lo obtienen los migrantes? Piden prestado para ir a migrar, ¿no? Entonces también gran parte de las remesas que se mandan a México son para cubrir el gasto que se usó para pagarle el pollero para poder migrar hacia Estados Unidos, ¿no? Pues muy bien, Juan José, se nos ha agotado el tiempo. De verdad que ha sido una presentación muy interesante. Nos has dado una perspectiva muy amplia de lo que son las remesas. Nos has dejado ahí también pensando, has quitado varios de esos mitos que de repente se tienen en torno a la migración y a las remesas. Y pues simplemente darte las gracias por tu participación y por tu excelente presentación. Recuerden, se queda grabada toda la presentación y van a poderla encontrar a través de nuestros canales, bueno, ya lo saben, YouTube, Facebook, Instagram y bueno, y demás, Twitter, por ahí va a estar apareciendo.